Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este taller sobre Creative Commons, eh, en el que vamos a hablar un poquito de cómo registrar tus obras de una manera sencilla, de una manera segura y de una manera adaptada a la actualidad, a la sociedad que nos rodea y también a los medios en los que se está incorporando la cultura y con los que se está difundiendo. Estamos emitiendo este taller en directo y para todos tendréis luego un enlace, o si no lo tenéis ya, en las redes sociales seguramente estén publicadas, de Cuesta Abajo y de Universo La Maga, que somos los organizadores de este pequeño taller. Vamos a contar con Mario Pena, experto en Safe Creative, que es la mayor plataforma de registro de derechos intelectuales y que saben mucho, muchísimo de todos estos temas y que nos va a comentar algunas cosas muy interesantes como qué son los derechos de autor, qué tipos de derechos, qué tipos de legislaciones y diferencias también entre Europa y Estados Unidos y también por qué es de total utilidad registrar tus creaciones hoy en día en esta sociedad que tanto tiene que ver con Internet y con las nuevas maneras de comunicación. Tenemos con nosotros a Mario Pena y bienvenido. Hola, bueno, pues muchas gracias. Eh, eh, Espera un momentín. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, como he comentado, hay muchos temas para tratar, pero voy a intentar que sea un poco resumido, porque siempre, al final, lo que creo que es interesante es que se planteen preguntas y dudas, suelen ser bastante comunes, y las que podéis plantear o las que se puedan plantear, y sobre todo que puedo hablar de las que se nos han planteado con bastante frecuencia en relación a las materias de las que estamos hablando. Entonces, de las cuestiones aquí fundamental es explicar unas cuestiones muy básicas. Tengo aquí una chuleta para que no me quede ninguna. Mi intención es pasar por ellas rápido, porque si no acaban robando mucho tiempo. Eh, bueno, primero me presento, aunque ya me han presentado. Soy Mario Pena y trabajo en Safe Creative desde prácticamente el inicio del proyecto en el año 2007. Lo que hace que ya llevamos 7 años de experiencia con todas estas cosas. Luego, personalmente, conozco un poco el tema de Creative Commons. Siempre me ha interesado todo lo que tenga que ver con licencias y favorecer que las obras, bueno, que el autor tenga opción de decidir qué es lo que hace con sus obras, y igual de una forma un poco distinta de lo que hasta ahora ha sido lo que es lo tradicional, que es todos los derechos reservados, y cómo esto se ha movido dentro de Internet, ¿no? Dicho esto, pues vamos a enfocar todo lo que voy a hablar a Creative Commons, aunque no es no somos Creative Commons, somos un registro donde puedes utilizar Creative Commons o todos los derechos reservados o GPL u otros tipos de licencias, pero por el perfil y por lo que hemos estado comentando, creo que es interesante que expliquemos la relación con Creative Commons. Y lo primero, y creo que más importante, es explicar. Suena un poco pretencioso decir, voy a explicar qué es el copyright o qué son los derechos de autor, porque de hecho yo mismo todavía no lo tengo muy claro en algunos aspectos. O sea, cada día aprendo algo nuevo. Ahora mismo acabo de leer un artículo, no tiene que ver con esto, tiene que ver con cuando cuentas historias eh, basadas en historias reales, ¿no? Y he aprendido cosas nuevas que no ni sospechaba, y es muy interesante en ese sentido. Eh, pero, por resumir, los derechos de autor son unos derechos que nacen por el hecho de crear una obra. No tiene que ver con el registro, no tiene que ver con, con el inscribirlo en algún sitio, ir a un notario, nada por el estilo. Desde hace unos años, unas décadas, cuando alguien crea una obra, y cuando hablo de una obra me refiero cuando se fija una idea en un soporte, es decir,
Ejemplo, una fotografía, una canción, una película, un cuadro, una escultura, un diseño 3D, un artículo periodístico, se están generando, lo normal es que se generen unos derechos por ley, por las leyes existentes en, en, para ese autor, para ese creador, ¿vale? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que cuando creamos algo ya tenemos unos derechos. ¿Y los derechos que tenemos cuáles son? Pues son todos. Son los derechos que se conocen, los derechos patrimoniales. Esos son los derechos para, de forma resumida, son aquellos que tienen que ver con el dinero, con copiar, reproducir, transformar, etcétera, una obra. Los que se venden, los que se compran, los que se negocian, los que se ceden, y luego existen otros derechos, que son los derechos morales, que no siempre están igualmente protegidos en las legislaciones, pero el derecho moral es el decir yo soy el creador de la obra, la paternidad. Existen otros, pero para que nos entendamos sería la paternidad o maternidad de la obra. Eh, ¿Esto qué significa? Que alguien puede ir por ahí diciendo, bueno, antes de poner el ejemplo que quería poner, los derechos patrimoniales se pueden ceder y tienen una caducidad. Cuando muere el autor, pasan una serie de años en los que los herederos se pueden beneficiar de esos derechos y a partir de una cifra, suele oscilar entre los 50 y 100 años, esos derechos ya revierten al dominio público. Es decir, cualquiera puede hacer lo que quiera con esa obra. Lo que quiera, no. Esto es como una aldea de invasores de los cómics de Asterix. No, cualquier cosa no. Hay unos derechos que son irreductibles, que no se dejan de hacer, que son los derechos morales. Los derechos morales son los que estaba comentando. Esos son para siempre. Nadie puede ir por ahí presentando la novela Hamlet diciendo que el autor son ellos mismos. Yo no puedo ir a una editorial y decir, mira, esta novela Hamlet, o El sueño de una noche de verano, o Ozymandias, son obras mías. Cada una tiene su autor. Hamlet será Shakespeare, Ozymandias será Pierce by Shelley. Esos los derechos morales no vencen, no caducan, siempre están ahí. El autor de Hamlet siempre será Shakespeare, por mucho que uno quiera poner que no es así. Y esto nos lleva a diferenciar dos grupos de derechos que son muy importantes y que son los que más nos afectan, por lo que vamos a comentar después. Tenemos la legislación anglosajona, principalmente la de Estados Unidos, nace en Gran Bretaña y es la que usan en Inglaterra y en Estados Unidos, que se centra sobre todo en los derechos patrimoniales y tiene entre muy poca o ninguna protección especial hacia los derechos morales, aunque eso cambia con las Creative Commons un poquitito, como luego veremos. Este grupo de estas leyes que nos afectan mucho porque aunque pues ahora yo estoy hablando desde España y imagino que casi todos estamos en España, pero habrá gente en otros países, nos afecta. ¿Por qué? Porque cuando alguien publica algo, es muy probable, la probabilidad es muy alta, de que esa obra acabe en servidores estadounidenses y que se acabe consumiendo en Estados Unidos de una forma u otra. Por lo tanto, es importante saber que existe una ley, que es la de Estados Unidos, hay unos acuerdos internacionales, pero en Estados Unidos el derecho moral no se protege explícitamente. Con lo que se pueden dar casos en los que haya gente que cree una obra, que escriba un libro, por ejemplo, y sin embargo el autor que firma la obra no sea quien ha escrito el libro. Es una figura que se les llama negros. Realmente no sé por qué se llaman negros esa figura, pero es así como se llaman. Y eso sería legal en Estados Unidos, sin embargo no sería legal en un país como España o Alemania o Francia. Y luego están los derechos continentales, genéricamente el español, por ejemplo, que se basa en el derecho alemán, que a su vez también tiene su inspiración en la Revolución Francesa, en la cual los derechos morales se protegen especialmente. Es lo que he explicado antes.
¿Y cómo coexisten estos dos regímenes de derechos? La verdad, difícilmente. O sea, coexisten, pero siempre hay fricción, porque hay diferencias, matices. Yo creo algo aquí en España lo comparto a través de una conexión de una compañía telefónica en España, pero lo publico en una página en Facebook y se acaban consumiendo en China o en Cuba o en otro régimen, otro tipo de otro país, y de qué forma y qué es lo que ocurre. Y hay una serie de cuestiones ahí. Pero hay unos acuerdos internacionales que hace que esa complicada realidad pues se pueda más o menos encaminar. En caso de haber un conflicto, se puede decir, bueno, pues los derechos morales, aunque no se protejan especialmente en Estados Unidos, sí que es importante que como la obra no es de Estados Unidos, pues se tenga esto en cuenta para, en caso de que haya conflicto, un plagio, etcétera. En fin, son cuestiones en las que tampoco vamos a profundizar mucho más, pero están ahí. Es importante conocer que están esas dos realidades. Eh, Dicho esto, diferencia de legislación de Estados Unidos y Europa. Hay más diferencias, pero esta es la fundamental. Luego las leyes tienen pequeñas diferencias a nivel de registros también incluso. Así como en la Europa continental no es necesario registrar, en Estados Unidos tampoco es necesario registrar, pero sí si quieres demandar por lo que se llaman los daños punitivos. Si hay una infracción en Estados Unidos, tú puedes litigar en Estados Unidos, pero para poder reclamar los daños punitivos, que son $150.000 de daños por infracción comprobada e intencionada, eh, estaríamos hablando de, si no has registrado en el registro oficial de Estados Unidos, no podrías reclamar ese importe. Es por eso que dentro de Safe Creative tenemos dentro de nuestras cuentas profesionales la posibilidad de enviar a este registro de Estados Unidos las obras. Hay que pagar aparte por enviar allí, es bastante caro. Pero si alguien se mueve mucho en Estados Unidos, puede ser muy interesante por esto que hemos dicho, por poder litigar y en condiciones de pedir ese dinero, los $150.000, y lo que se llama los honorarios de los abogados, que no son precisamente económicos en Estados Unidos. Si tienes que litigar allí, posiblemente lo que más te cueste es el abogado. Y si no lo puedes recuperar, pues a veces no tiene sentido el litigar. Hay más diferencias, pero estas son las principales. Y uno se puede preguntar entonces para qué sirve registrar obras. Si hemos dicho que los derechos existen por ley y hay unos acuerdos internacionales que protegen este hecho, ¿por qué es importante, incluso necesario, registrar obras? Pues las razones que nosotros comentamos son básicamente dos. La primera es que vivimos en un entorno muy rápido en el que cualquier obra puede llegar a ser considerada, puede llegar a la consideración de obra de culto. Y estoy hablando de obras que pueden parecer insignificantes. Un gato haciendo una monería de gatos, más en Internet, puede convertirse en algo explosivo. Un niño mordiéndole un dedo a su hermano y riéndose los dos después puede llegar a convertirse en un fenómeno mediático de una forma muy rápida e instantánea. Y sin llegar a esos casos extremos, donde realmente al final la autoría acaba siendo muy clara porque se llega a definir muy bien quién ha creado la obra, hay muchos pasos intermedios en los que las obras pueden llegar a llamar la atención, ser de valor y acabar siendo usadas por todos lados. Es importante crear un punto de referencia para futuras consultas, para que en caso de plagios, de usos indebidos, sea mucho más fácil negociar, o sea más fácil evitar que haya un uso indebido, porque ya se facilita la información de registro, hay un sitio al que consultar, con quien preguntar, etcétera. Y luego la función probatoria es muy importante, pero sobre todo lo que quiero insistir en esa segunda parte de la función disuasoria, ¿no? Evitar llegar poder evitar llegar a un juicio. Si analizamos cuál es el comportamiento general cuando hay una infracción,
es muy, muy raro que se llegue a juicio. La gente no suele llegar a juicio porque es caro, es lo que se dice time consuming, que te consume tiempo, nervios, tienes que contratar abogados necesariamente, no deberías ir solo. Y al final todo se suele acabar estando en una legítima pataleta, por así decirlo, en un enfado, una publicación en páginas de redes sociales, etcétera, pero no suele pasar de ahí, a veces se soluciona y a veces no. El hecho de informar de que hay un registro, una forma rápida de interactuar con el autor, facilita que eso no ocurra. Y lo que es más, nosotros hemos tenido varias experiencias en las que nos hemos encontrado que los problemas se solucionan arbitrándolo con las nuevas empresas tecnológicas. Cuando hay un conflicto en Facebook, con quien vas a hablar es con Facebook. Cuando hay un conflicto en Amazon, con quien vas a hablar es en Amazon. Cuando hay un conflicto en Google o en YouTube, en concreto, con quien vas a tener que hablar es con YouTube. Y este tipo de empresas entienden bastante bien las soluciones que dan los servicios privados como el nuestro. Comprenden qué es lo que se hace. La obra se sube a nuestra plataforma, el autor dice que es el autor de esa obra y se mantiene, por así decirlo, encapsulada, congelada en el tiempo, y desde ese momento ya hay una prueba de tal día existía esta obra y este es el autor. Ellos entienden muy bien, estas empresas, cómo funciona eso y suelen en caso de conflicto, se presentan los certificados y dicen, vale, esto es así. Ahora el otro, el que ha hecho la infracción, o presenta una prueba mejor, o ya hemos tomado una decisión. Y hemos tenido casos en Facebook y en Amazon en concreto en ese sentido, lo cual pues es muy positivo para no tener que llegar al siguiente y desagradable paso de mandar a la otra parte. Y habrá gente que se hará la lógica pregunta, y entonces, bueno, pero si yo utilizo Creative Commons, ¿dónde entra Creative Commons en toda esta historia? Una de las razones por las que existe Safe Creative es precisamente este nuevo tipo de licencias. Cuando alguien publica algo en Internet, salvo que lo diga expresamente, se entiende que todos los derechos están reservados sobre esa obra. Pero en Creative Commons no están todos los derechos reservados, sino algunos. De hecho, muchísimos están reservados, pero otros usos se permiten. Y no hace falta pedir permiso expreso. ¿Qué ocurre? Que en una situación de licencia, el contenido que lleva una licencia versus el contenido que no lleva ninguna, el contenido que no lleva ninguna licencia, es decir, todos los derechos reservados, tiene la ventaja de no tener que poner nada. Si no pone nada, puede poner todos los derechos reservados, pero si no pone nada, se asume por ley, por defecto, que todos los derechos de esa obra están reservados, esté o no escrito algo. Pero una obra que está con Creative Commons necesariamente tiene que indicar en algún sitio que está con Creative Commons, ya que si no pone nada, aunque sea Creative Commons, el que ve la obra va a tener que asumir pues, todos los derechos están reservados mientras no me digan lo contrario. Y eso crea cierta incertidumbre, cierto agravio una obra respecto a la otra. Y en ese sentido, pues simplemente facilitar lo que hizo Creative Commons es crear unos iconos que se ponían, unos enlaces que se ponen. Bueno, pues a nivel de registro nosotros hacemos algo muy parecido. Creamos un icono, un enlace en el cual no es que dé la información, puede dar la información directamente de Creative Commons. Hay un sello que lo da y además si se cambia se adapta solo. Sino que da una información de registro, te lleva al sitio donde está no solamente la obra, sino la licencia y los cambios de licencia que pueda haber habido y la identidad facilitada por el usuario, que puede ser un seudónimo. De esa forma, mediante un simple enlace, que además en ciertos contenidos que se suben es automático, se puede introducir en la propia obra automáticamente, pues facilita que la gente sepa que una obra se puede utilizar y en qué términos. Y además no solamente sabe que la puede utilizar en qué términos, sino que puede descargar un certificado diciendo que la puede utilizar en esos términos
que luego el autor no se puede desdecir de lo que había. Bueno, se puede desdecir, pero hay una prueba que dice lo contrario. Y sabe además que hay algo detrás que está afirmando que eso es así, que hay un registro, un contenido concreto, etcétera. Y así nos encontramos con lo que estábamos diciendo, que eh, por un lado se nivela un poco el juego, el terreno de juego, sigue habiendo que poner un enlace, sigue habiendo que poner esa información, pero a donde apunta ofrece muchas más garantías que simplemente poner esto es Creative Commons. O sea, no puede poner Creative Commons, pero eso no asienta ninguna prueba legal ni nada por el estilo. Es muy difícil llegar a probar que algo que ponía Creative Commons y que ahora no lo pone en su día lo ponía. O sea, se puede llegar a hacer, pero vete a pedir los logs a Facebook y verás lo que te dicen sobre lo que había en una obra en un momento determinado. Y luego, por otro lado, las motivaciones que pueda haber para utilizar el registro para los usuarios de Creative Commons. Yo personalmente utilizo licencias Creative Commons para todo lo que yo creo. Utilizo la copyleft, la buy share alike, la atribución compartir igual. ¿Y cuál es mi motivación para registrar? Pues probablemente lo opuesto a las licencias que utilizan todos los derechos reservados. Yo quiero que mi obra siempre se sepa que se puede utilizar comercialmente sin tener que pedirme permiso y que pueden hacer obras derivadas y que se utilice la misma licencia. Esa es mi motivación. Con lo que a mí me interesa que cada vez que mi obra se pone en Internet o alguien la utilice, siga poniendo debajo el enlace registrado en Safe Creative o ponga que es Creative Commons o lo que sea. Y que si tengo algún conflicto alguna vez, porque alguien no lo hace, le pueda fácilmente decirle, mira, simplemente pon este enlace, no me cuentes historias. Si has puesto solo mi fotografía y has puesto mi nombre, no es suficiente para mí, porque se asume que yo me reservo todos los derechos cuando alguien accede a esa obra. Y lo que yo quiero es que la gente sepa que la puede utilizar. Entonces le digo, no te vuelvas loco. Pon registrado en Safe Creative con este código y ya la gente ya puede entrar ahí y ver qué es lo que puede o no hacer con la obra. Y esa es una de las motivaciones fundamentales. Y esto es así porque me encuentro continuamente, en mi caso, fotografías de obras mías sin poner esa información, con lo que tengo que hacer una labor educativa para explicar todas estas cosas. Con esto quiero decir que tanto para la opción de todos los derechos reservados como para la de algunos derechos reservados, el registro es importante para dar una información y luego para poder fácilmente, para facilitar que la gente pueda acreditar correctamente la obra y ese deseo del autor se siga comunicando en el futuro. Aunque nada garantiza que se vaya a comunicar siempre, sí es importante tenerlo en cuenta. Vale. No sé si hay alguna pregunta ya a estas alturas o algo que queráis comentar. Pues, Olivier, no sé si nos escuchas, si tienes alguna pregunta. ¿Me oyes? Sí, te Buenos días. escuchamos. No, de momento no nada de preguntas, solo saludar a Mario, que nos conocemos de hace tiempo y nada, estoy ahí dispuesto a saltar cuando tenga una duda. Vale, me alegra verte por aquí. Siempre es un placer. Un día tenemos que quedar, ¿eh? Que no se nos olvide. Sí, tenemos que contar noticias, pero como esto va a estar grabado, lo guardamos para el final. Por supuesto. Venga. Bueno, dicho esto, si queréis os explico un poco en lo que nos basamos o qué es lo que hacemos para generar la evidencia de derechos de autor. Lo que intentamos es hacer algo muy, muy sencillo y muy cómodo para el autor. Por lo tanto, es un proyecto web, es una página web que, bueno, es safecreative.org, safecreative.org. No somos el único registro privado que conste, tampoco queremos decir que somos el único y tal. Hay varios más. Sí que somos el mejor, eso es más que evidente.
Pero sí que desde el principio nuestra filosofía ha sido, tan pronto como un autor crea una obra, puede generar una evidencia de autoría. Y de hecho, para los autores Creative Commons, las cuentas son gratuitas. Y tienen, digamos, esa ventaja. Hay ciertos límites en las cuentas básicas, 10 registros al mes. Pero bueno, en un registro pueden juntar en un PDF o en un fichero zip varias fotografías, varios textos, varias canciones y hacer un único registro. Pero cada mes pueden hacer 10 un mes, 10 el siguiente, así 120 registros al año. Luego hay cuentas profesionales, etcétera, pero bueno, la idea es siempre la misma. Generamos una evidencia tecnológica. Nosotros no somos ninguna autoridad, no somos funcionarios, no somos miembros de ningún gobierno, ni colaboramos con ninguna agencia de servicios secreta ni nada por el estilo. Somos un registro tecnológico. El que genera la evidencia es el autor. Nosotros le damos las herramientas para generar la evidencia. Entras en Safe Creative, creas tu cuenta de usuario con un correo electrónico, metes tus datos o lo que quieras y ya desde ese momento ya puedes subir ficheros con el contenido que sea, una fotografía, un texto, una canción. Tienes que saber lo que hemos comentado, tienen que ser obras fijadas, tiene que ser algo que esté fijado en